Señores y señoras, hoy hablamos del fraude de la Biblia. Es un fraude gigante. La Biblia, con su Antiguo Testamento, es un libro de guerras, del judaísmo contra los vecinos Egipto y Persia, con un estereotipo de blanco y negro en el mundo. Gente que no es para nosotros, es contra nosotros. Así. Parece un poco extremista, ¿no? Extremista es. Gente que no esté en nuestra religión no tiene derecho de vivir. El judaísmo predica siempre todas las otras culturas tienen que ser exterminadas para cumplir la voluntad de Dios. Y el reino judío tiene sus fronteras con el río Nilo en Egipto y con el río Éufrates en Irak de hoy. Pero eso solo es el centro del reino. ¿Por qué? Porque su reino es todo el mundo. Ya están intoxicando el mundo con sus conexiones ya. Los sionistas. El Antiguo Testamento es una cultura para los judíos. Nada más. Las normas tienen su origen con una persona llamada Moisés, que fue en la montaña Sinaí durante 40 días sin agua y sin comida. Y dicen que él ha sobrevivido en una nube. Así, la verdad, en una nube se puede sobrevivir durante 40 días, ya, sin comida y sin nada para tomar. No. La verdad es otra. La nube es un ovni. Y Moisés fue durante 40 días en otra estrella y después fue llevado a la tierra con las tablas de las leyes de otra civilización, de extraterrestres. Por eso, esas leyes también son tan extraños, ¿ya? Y casi no se puede cumplir. No, es un chiste, ¿no? Es un chiste lo que prohíben y lo que tienes que hacer, cada día es determinado, cuando no sigues vas a hacer, va a hacer multa, ya, etcétera, etcétera. No se puede manejar una llave durante el domingo, no, el domingo es el sábado, así durante el sábado no se puede manejar llave, etcétera, etcétera. No, así no sale. Así, punto 2. El Nuevo Testamento, con un Jesús sin monumentos y sin reliquias. Ya no tenemos. En el Nuevo Testamento, la Biblia describe una historia de un Jesús de lo cual no tenemos ningún monumento, ninguna inscripción, tampoco ningún papyrus. ¿Ya? Papyrus tenían, ¿ya? Ninguna carta, ninguna reliquia, ¿ya? Ninguna pipa, ninguna prenda de ropa, nada, ningún cordón de un zapato, ¿no? Cordón de un zapato, no tenemos nada. Eso es de cuero. En los tiempos de Jesús fue de cuero, ¿no? Nada tenemos. Ningún ornamento de su cabello, ninguna cartera, ningún lápiz, nada. ¿Ya? Parece extraño cuando Jesús fue una persona tan famosa. Dicen que él ha curado siempre gente. Dicen que él aún ha curado gente sin conocerlos. Dicen que él ha ejecutado curaciones a distancia sin conocerlas. Y aún hay indicaciones que él ha recuperado gente muerta para vivir otra vez que habían muerto ya. Dicen que él había caminado sobre el agua y dicen que él había expulsado a los capitalistas del templo, ¿ya? Y cuando él ha discutido demasiado con los sabios, le han perseguido y cruzado. Así dicen.
Punto 3. Jesús es Horus de Egipto. Parece extraño, pero parece una coordinación de la vida de Jesús con Horus de Egipto, el dios del saber y de la medicina de Egipto. De Horus hay también templos e inscripciones. Horus fue uno de los faraones extraterrestres de la constelación Orión. Los pirámides, por ejemplo, en Egipto están como el cinturón de la constelación Orión. Son 3 pirámides en una hilera, como el cinturón de la constelación Orión. Así, los narradores judíos tomaron la historia de Horus. La historia de Horus es justamente casi la misma como es de Jesús. Y eso parece muy extraño, ¿ya? Vas al internet y vas a ver, ¿ya? En Wikipedia, ¿ya? De Horus. Vas a ver, es casi la misma historia como Jesús tiene. Así, los judíos tomaron la historia de Horus, reemplazaron el nombre por Jesús y así tenían su nueva historia con un nuevo profeta sin llamar Horus una vez. Han tomado la historia de Horus, han reemplazado el nombre y listo, así tenían su historia mágica. De la cruz mencionada, con lo cual dicen que Jesús fue cruzado, hay tantas reliquias en las iglesias y en las catedrales. Así, ¿cuándo se podría construir otra cruz con esas reliquias? Tendríamos 70 cruces, más o menos, con eso. ¿Ya? Por eso se ve que nada sale con ese Jesús, pero con Horus sale todo. Tampoco fue cruzado, pero pudo volar al cielo. Y así también la ascensión sale. Punto 4. Jesús, que es Horus, jamás tenía ningún libro. Fue apoyando y curando. Sin libro. Y la Biblia es un error. Y hay traducciones falsas aún. ¿Ya? Vamos a ver. El cristianismo puede ser asustado que Jesús, Horus, jamás tenía ningún libro. No tenía ningún libro ese Jesús. Jamás dicen que Jesús ha leído en una Biblia, mira, así es. No, él jamás ha hecho eso. ¿Ya? Tampoco no ha dado libros. No, ninguna carta ha dado. Así, no dice. Él simplemente ha apoyado y curado. Él tenía un grupo pequeño y unas veces fue también con prostitutas y siempre fue con los pobres. Jesús, Horus, no quería tener nada con los gobernadores y con los cogedores locales. Eso quiere decir que todo lo que los pastores siempre condenan, la pobreza y la prostitución y el sexo, fueron elementos de la vida de Jesús, ¿ya? Allá con los pobres y con las mujeres fue la fuente de la vida, ya. Se tiene que cambiar esa imagen de ese Jesús, ya. Seguramente, ya. Jesús hizo amor, sí, y el amor es la fuente de la vida. ¿Qué tienen en su cabeza los cristianos conservativos, extremistas, todavía católicos hasta hoy, ya? Dicen que Jesús no tenía ninguna mujer. Es mentira. Y no hay la fuente de la vida con los altos políticos. Eso es justo, ¿ya? Porque los altos políticos siempre están con la corrupción, ¿ya? Nada más. Y con el crimen organizado mundial. Con las corbatas de los bancarios no sale ninguna vida. Ni con los ministros de Hacienda y con los gobiernos corruptos criminales no sale ninguna vida tampoco. Eso quiere decir que estudiar la Biblia es solo una etapa del saber mundial, ¿ya? Solo es una etapa de muchos libros más, ¿ya? Esa Biblia no es el único libro, ¿ya? Y para leer, ¿ya? Y cuando hay cristianos que solo piensan que ese libro nomás hay, ¿ya? Así son perdidos, ¿ya? Van a ser cáncer. Y no saben cura, no saben nada, no quieren aprender nada, ¿ya? Así va a ser, ¿no? Quedarse con la Biblia es un error total. ¿Por qué? Apoyar y curar, eso es la vida. Y no de quedarse con la Biblia durante toda la vida.
que de todas maneras es demasiado gruesa y complicada y solo provoca más luchas entre la iglesia, ¿ya? No tienes que imaginarte que la Biblia complicada con todas esas letras, todas esas páginas, ¿ya? Sería la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Dios no quiere una vida complicada. Así es, ¿ya? Vida complicada no quiere. La vida es simple. Es apoyar, curar. Así es, ¿ya? Y ¿sabes qué? Cuando no sabes curar, así vas a aprenderlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hombres, mujeres tienen cerebro, ¿ya? Ya la traducción, y ahorita vamos a las traducciones. Las traducciones, ya hay muchas traducciones de la Biblia, muchas diferentes traducciones. Cada uno piensa que eso es justo, eso es falso, eso justo, eso es falso. Y así los cristianos ya hacen la guerra entre sí mismos. Ya no sale. Dios no quiere esa lucha, no quiere, ya. Así, por ejemplo, solo vamos a ver una palabra. Ya la traducción Dios, la palabra Dios, ya es falsa. El original griego indica claramente que los creadores fueron dioses, así fue plural, así fueron extraterrestres, fueron dioses, y no fue un dios. Se puede leer eso en los libros de Daniken, por ejemplo, ¿ya? Faltas esenciales de traducciones como eso hay muchas en esa Biblia, y también por eso no vale de estudiar esa Biblia, pero se debería concentrarse a la vida pura, con sociología, con psicología, con la educación y con la medicina natural, y así sale la vida, ¿ya? Es bastante complicada la vida. Y ese libro, ¿sabes qué? Solo es un monumento de la historia. Es una etapa, ¿ya? Es una etapa, así, eso es la Biblia, y hay más para leer y aprender, ¿ya? Por favor, ¿ya? Y no es la palabra de Dios, ¿por qué? Los otros libros no son palabra de Dios, sí, son palabra de Dios, ¿ya? Cuando eso es palabra de Dios, pero es muy complicado, ¿ya? Y se pierde mucho tiempo con eso, ¿ya? Y con ese tiempo perdido se podría hacer muchas cosas mejores, ¿ya? Así pues, no gastas tu tiempo con ese libro que no vale, complicado, demasiado, no. Punto 5. La Biblia no trata los temas de la vida, sociología, psicología, educación y medicina natural, todo falta en ese libro, falta. El libro de guerras de la Biblia trata en el Antiguo Testamento prácticamente solo guerras, odio y destrucción contra otras culturas, y en el Nuevo Testamento describen un curandero que se llama Jesús. Pero los temas grandes de la vida no son mencionados. Falta casi todo sobre sociología, psicología, educación y medicina natural. Además, la arqueología judía indica claramente que el Antiguo Testamento es falso por 50%. Y se debería reemplazar eso por nuevos contenidos, ¿ya? Que han estudiado. Tienen nuevos temas. Han encontrado más faltas en la Biblia, ¿ya? Así se debería reemplazar el contenido falso con contenido nuevo. Eso se puede consultar en el libro que se llama La Biblia Desenterrada, ¿ya? En el internet con Amazon se puede conseguirlo, ¿ya? Quiere decir, los hombres que están bloqueados en el cristianismo son completamente defraudados. No te dejes defraudar por esa Biblia, por favor, ¿ya? Hay una historia sobre el Próximo Oriente y Egipto que es falsa por 50%, y con la damnificación de todas las otras religiones. Y casi no existen la sociología, psicología, educación y medicina natural, aunque esos son los elementos los más importantes para arreglar la vida. Así pues, ya. La Biblia solo es una etapa, no más. La Biblia, punto 6, la Biblia no libera, pero la Biblia encierra a la gente con terror psicológico. Es terror psicológico, ¿ya? Cuando tú dices, así es bueno, así es falso, mira, todo eso es falso, no queremos. Es terror psicológico. Y 50% de datos falsos. Es increíble. El cristianismo siempre afirma que la Biblia y Jesús serían para liberar la gente, ¿ya? Así dicen. Eso es una mentira gigante. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de guerras y Jesús es falso. Y así es un psicoterrorismo completo.
Jesús fue Horus, así un extraterrestre, y no de todo puede morir. Un extraterrestre no puede morir, así. Jesús en la cruz es una mentira nomás, y solo es un show. ¿Ya? Los documentos sobre la historia son todos falsos, y son nada más que terror psicológico puro. La nueva arqueología judía con el libro La Biblia desenterrada consta claramente que aproximadamente 50% del Antiguo Testamento son falsos y deberían ser reemplazados por nueva ciencia arqueológica judía. Pero los gran rabinos rechazan de revisionar el Antiguo Testamento y así siguen defraudando todo el mundo con sus estereotipos de enemigos contra Egipto y contra Siria, etc. Aunque ese estereotipo de enemigos jamás ha existido, ¿ya? No existió. No existieron esos enemigos en esos tiempos. Se tiene que imaginarse, todo es falso, las conexiones son falsas. Y 50% del contenido es falso. Así es. Deberían consultar el libro La Biblia desenterrada, ¿ya? Les aconsejo muy fuertemente, ¿ya? También las fiestas, y ahorita, ¿ya? Tenemos los ritos de los judíos, ¿ya? De ese judaísmo, ¿ya? También las fiestas de los judíos, donde celebran eventos del Antiguo Testamento, son falsas, y son solo terror psicológico contra los países vecinos hasta hoy, ¿ya? Así, cuando los judíos celebran que han venido de Egipto, es falso. Es falso. No fueron en Egipto. Jamás fueron secuestrados a Egipto. Falso es. Punto 7. La Biblia viene de Europa y aterroriza a América hasta hoy. Ahorita ya vámonos a ese punto, ¿ya? ¿De dónde viene esa Biblia? ¿De dónde viene esa mentira? De Europa, del gringo guerrero. Los colonialistas cristianos vinieron con el libro de guerras Biblia en su mano y afirmaron que en el nombre de Dios en la Biblia podrían tener el poder ahora en sus manos. Los guerreros gringos de Europa ocuparon el continente que llamaron América. Los nativos fueron más pequeños y jamás habían visto caballos antes y fue prohibido para ellos de ir a caballo. Ya así fueron los cristianos con los nativos. Le han prohibido de ir a caballo. Siguieron la esclavitud y matanzas múltiples, todo en el nombre de la Biblia criminal. En los EUA mataron 20 millones de nativos en el nombre de la Biblia criminal. Y en Madrid celebraron los provechos de las minas de esclavitud de Potosí. ¿Ya? Vas al internet, buscas Potosí, colonialismo y sale toda la mierda lo que los cristianos han cometido allá. Por eso es probado que la Biblia no de todo es cultura americana. Tienen que darse cuenta. Ni aún la palabra América viene de América, ¿ya? Pero es la invención de un geógrafo de Europa, del señor Waldseemüller de Alemania. ¿Ya? Así es la cosa, ¿ya? Hasta hoy los gobiernos no se dan cuenta en América Latina y todavía reprimen los nativos con la fuerza a la creencia cristiana, que es absolutamente falsa y todavía llaman su continente América, aunque ese nombre viene también de Europa, ¿ya? Por eso la Biblia no tiene nada con ese América, ni aun la palabra América es americana, ¿ya? Es un escándalo. Y los políticos en esa América Latina, ¿ya? ¿Qué hacen? Oran con la Biblia y se sienten bien con corbatas y coimas y así sale la vida para ellos. Es una catástrofe. El terrorismo de la Biblia por el cristianismo ha exterminado culturas completas también en Europa, ya en Europa han exterminado muchas culturas que fueron antes. Por ejemplo, los vikingos fueron expulsados por la iglesia criminal de Roma en el norte de Europa, lo que provocó la fuga de los vikingos a México. Fugaron por el Atlántico y al Perú vinieron también. ¿Y sabes qué? En Perú fueron llamados los incas, ¿ya? Los vikingos fueron los incas, ¿ya? Los vikingos fueron blancos. Ciertos círculos de la población en México de hoy todavía hablan alemán del norte de Schleswig de los vikingos, ¿ya? Se puede leer eso en el libro Colombo vino como último, ¿ya? En original, en alemán, el original se llama Columbus kam als letzter, ¿ya?
Vas a ver en el internet Colombo vino como último y vas a ver lo que sale. Así es la ciencia nueva. Punto 8. La Biblia, el Vaticano, satanistas y comercio de droga. Y ahorita ya vamos a ver cómo esa Biblia tiene efecto en la vida moderna. Se tiene que ver claramente lo que la Biblia criminal ha producido entre 1200 y 1300, después de la ruina de los estados de los cruzados. Los obispos franceses formaron un grupo. Después de muchos terremotos en Europa, con la destrucción de las ciudades antiguas, ese grupo de obispos franceses se instaló en Roma, destruida, para instalar un Vaticano allá. ¿Ya? La resistencia de los obispos alemanes fue eliminada. El Vaticano inventó 400 años de historia, falsificó documentos para recuperar muchos terrenos después de los terremotos y las epidemias de peste, simplemente con la afirmación que se encontró un documento antiguo indicando que ese terreno sería de la iglesia. Así han robado, ¿ya? Simple fue el método, ¿ya? Se puede ver todo eso en el libro Colombo vino como último, original en alemán Columbus kam als letzter. Ya, se tiene que leer otros libros, ¿no? Después el Vaticano instaló su mafia hasta el norte de Europa, expulsaron los vikingos que tomaron la fuga a México y fueron los incas en el Perú. El Vaticano hizo más destrucciones usando los órdenes antiguos que fueron sin trabajo. No tenían trabajo más, no tengo trabajo más, hemos perdido los estados cruceros, no tenemos trabajo más. Vaticano, ¿qué vamos a hacer? Ya, ¿qué han hecho? Después de la ruina de los estados cruceros, eliminaron las culturas antiguas en el este de Europa, hasta Rusia, e instalaron su mafia también allá. Eso han hecho, ¿ya? Destruir, eliminar, matar, expulsar. Así es la cultura de la Biblia. Por favor, dejen ese libro negativo, ¿ya? Así es un desastre. Hasta hoy el Vaticano es una congregación satanista de la droga. La droga viene directamente del Perú. En ese Vaticano también hay comercio de niños y rituales con matanzas de niños para la mafia, y hay la colaboración con los servicios secretos grandes de ese mundo, Comité de los 300, MI6, CIA, etc. Eso es normal para el Vaticano. El Vaticano es una parte de la CIA, es una parte de MI6, es una parte del Comité de los 300, que es la logia más alta política de los satanistas, ¿ya? Eso es, así es. Cuando el Papa saluda a Rockefeller y Rothschild en Nueva York, todo es claro, ¿ya? En septiembre 2015, ese Papa fue en Nueva York. Daba besos a la mano de Rockefeller y Rothschild. ¿Qué es eso? El Vaticano no de todo piensa de modernizar la Biblia, ¿ya? Debería ser modernizada esa Biblia, ¿ya? Al menos, ¿ya? No quieren. El Vaticano vive de los estereotipos contra otras culturas de otra manera. Ese asilo de viejos sería pronto disolvido. Y hay claras indicaciones que una gran parte del Vaticano es homosexual. ¿Ya? Así, ¿qué dicen en la Biblia? La homosexualidad se tiene que exterminar y ellos mismos son homosexuales. Así es la cosa, ¿ya? Así, deben ser exterminados cuando vamos a aplicar la norma de la Biblia. Así, no vamos a aplicar, ¿ya? Pero ellos, ¿ya? Que se vayan al asilo. Punto 9. La Biblia criminal es la fuente mental para la OTAN criminal de los EUA. Vamos a ver cómo lo arreglan, ¿ya? Hasta hoy la Biblia es usada como justificación para la OTAN, ¿ya? El ejército más brutal del mundo. En el ejército de la OTAN, en los EUA, donde forman las máquinas humanas de guerra de la OTAN, son Marines, ¿no? Se llaman Marines. Está siempre una iglesia grande en el centro del campo de entrenamiento, donde hay la propaganda y estereotipos con servicios religiosos contra todas las otras culturas. Así, tienen un campo de entrenamiento, ya, y en el centro del campo de entrenamiento, donde son balan, ya saben manejar granadas, etcétera, etcétera. En el centro del campo tienen una iglesia, y allá oran.
¿ya? Cada domingo. El resto del tiempo solo aprenden cómo matar. Y así, la matanza y la Biblia están en conexión directa, ¿ya? ¿Y sabes qué? Les gusta. Y el Vaticano no dice nada. Así. Quiere decir, los EUA criminales combinan la energía destructiva de la ametralladora y de la bomba atómica directamente con la Biblia. Y el Ministerio Interior de los EUA, el Gran Rabino y el Vaticano no intervienen, aunque lo saben seguramente, cómo la OTAN criminal está formando sus asesinos múltiples. Es un horror. Nada más. Punto 10. El camino equivocado y el callejón sin salida de la Biblia. Y ahorita vamos a ver un poquito lo que pasa en Italia y en América Latina, ¿ya? Con esa Biblia destructiva. En total, la Biblia es un camino completamente equivocado que va solo a la esclavitud de la Iglesia y del Vaticano. Especialmente en el Perú hay esa esclavitud hasta hoy todavía y la gente no se da cuenta que siguen a un libro del gringo, que de verdad es del guerrero gringo. Los gobiernos del Perú tienen una conexión de droga directa al Vaticano, que es un centro de distribución de la droga en Europa. Por eso el gobierno peruano no tiene el proyecto de esclarecer ese caso con población, pero la gente en el Perú queda manipulada a propósito con la creencia falsa de la Biblia y así la gente seca en el callejón sin salida mental, sin sociología, sin psicología, sin normas educativas y sin medicina natural. Yeah. Cuando tienes una masa tonta, así la puedes seducir con solo un libro. ¿Ya? Eso es la receta del gobierno peruano. En Italia, vamos a Italia. En Italia, el país más católico de Europa, hay otro ejemplo cómo funciona el suicidio estatal por el cristianismo. El suicidio logra al agua subterráneo. La mafia, vamos a ver, la mafia, ¿ya? Con la Biblia en su mano.